no se preocupe por las tormentas, no se preocupe por las olas que pueden azotar su barca. Si Jesús va con usted, usted cante y alabe en medio de la tormenta. Amén. Que Dios ha prometido cruzarlo del otro lado. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, vamos a empezar y quiero leer una porción bíblica en esta noche. Esta porción cada uno de ustedes se la sabe de memoria y de muchas maneras y muchas ocasiones hemos hablado, enseñado tocante a este pasaje de esta escena, hermanos, tan aterradora para los primeros discípulos de Jesús, pero de alguna manera, hermanos, ellos lograron pasar del otro lado. Amén. Gracias a la palabra que fue dada anticipadamente antes de entrar a esa tormenta. Jesús les había dado una palabra y él había dicho estas palabras: pasemos. Él no dijo pasen, él dijo pasemos del otro lado. Amén. Aleluya. Pero cuando nosotros no tenemos oídos, cuando nosotros le ponemos más atención a la tormenta, al proceso, a la circunstancia que nos está rodeando, posiblemente no pasemos esa tormenta. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros decidimos oír a los pronósticos del mundo, del enemigo, que a la palabra poderosa de Dios que nos dijo con anticipación: vas a pasar esta tormenta. ¿Cuántos le pueden dar un gloria a Dios al Señor? Amén. Y dice así la palabra de Dios en esta noche, Marcos capítulo 4, verso 35. Dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. ¿De dónde qué? Del lago. Dile al que está a tu lado, dile: crucemos del otro lado del lago. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tome su lugar, por favor. Y no quiero enseñarles, quiero predicar esta palabra. Amén. Yo creo que con todo mi corazón que necesitamos un avivamiento urgentemente en nuestra alma. Amén. Y para poder ministrarle esta palabra, abra su corazón, abra su alma, que es ahí donde necesita ser colocada esta palabra para que le ministre. Porque de alguna manera u otra, hermano, muchas veces, demasiadas veces, aunque oigamos la palabra de Dios, decidimos no creerle. Porque ¿sabe qué le gusta ver a la iglesia muchas veces? Le gusta ver y enfocarse en el problema que enfocarse en la victoria que Dios ya habló anticipadamente. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, los discípulos, hermanos, tenían una trayectoria bastante corta en el evangelio. Tenían un historial muy corto en la vida de Jesús. Ellos acababan de conocer a Jesús, hermanos. Y como todos nosotros, hay veces, hermanos, la falta de fe, eso puede hacernos dudar de toda la palabra que Jesús nos puede hablar a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de lo profético, a través de sueños, a través de visiones. A veces cuando la palabra de Dios, hermanos, se nubla en nuestras vidas, nosotros decidimos no creerle a Dios y preferimos llorarle, preferimos lamentarnos y preferimos quejarnos en vez de alabar a Dios y creer lo que Él ya dijo que hará. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, le han dicho en algún momento de sus vidas: Señor, usa mi vida? ¿Verdad que sí? Le han dicho: Señor, usa mi vida. Pero se nos ha olvidado, hermanos, que para que tú seas usado, tienes que ser procesado y tiene que haber no una, no dos, no 5, no 10, no 15, no 20, sino muchas tormentas en nuestras vidas. Y esas tormentas no vienen para matarte, esas tormentas vienen para prepararte, amén, para preparar tu vida. Pero cuando nosotros no entendemos, hermanos, que esa tormenta viene para prepararnos, para que el nombre de Dios se glorifique, jamás vamos a pasar esa tormenta o esa prueba
dificultuosa en nuestras vidas y nos vamos a acabar ahogando y volviendo a repetir el mismo patrón. Amén. Y en vez de evolucionar, iremos involucionando, es decir, para atrás como los cangrejos. Amén. Entonces, quiero que repita estas palabras. Jesús, tú eres el capitán de mi barca. Jesús, tú eres el capitán de mi barca. Y si tú prometiste pasar conmigo del otro lado del lago, es porque tú no me vas a dejar ningún momento de mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, yo aquí le puse como primer punto, Jesús calma la tormenta. Amén. Tú no tienes que calmar la tormenta. Tú no tienes que perder tu tiempo en poner tus ojos, tu fe, tu confianza, tus sentidos en la tormenta que cruzas. Tu trabajo no es enfocarte en la tormenta. Tu trabajo es confiar en lo que Dios ya dijo que iba a hacer contigo, con tu familia, lo que Él ya habló anticipadamente y te dijo que haría contigo. Amén. Nosotros debemos de enfocarnos, hermano, en la bendita palabra que es fiel y es verdadera, y que Dios, hermanos, cuando habla, no habla como un ser humano. Él no es como nosotros. Él no es hijo de hombre ni hombre para que se arrepienta. Él, hermanos, es Dios. Y Él es un Dios lleno de misericordia, que cuando Él promete, Él lo cumple. Pero hay veces se nos olvida. Amén. Hay veces se nos olvida. Hace como unos 7 años atrás, cuando comenzamos aquí el ministerio, una de la primera generación, hermanos, en medio de la predicación, en una administración, Dios me da una palabra para una mujer, y yo le digo, me acerco y le digo, Dios me está diciendo que viene una tormenta para tu vida, para tu familia, pero no te espantes. Dios me está diciendo que es para procesarte, porque vienen cosas buenas y poderosas, porque Dios te va a usar de una manera poderosa. No tengas miedo ni te asustes cuando venga, porque Dios te va a sacar de ello. Es un procesamiento para bien tuyo. No viene para matarte, no viene de parte del enemigo, viene de parte de Dios para procesarte, para afinarte, para prepararte, para asentarte en la unción del Espíritu Santo, y de esta vas a salir. Pero cuando nosotros se nos olvida esa palabra y pasa un año, pasan meses, se nos olvida lo que Dios nos habló a través del siervo, a través del sueño, a través de una palabra profética, y se le olvidó, y vino la prueba y se alejó de Dios en vez de afirmarse. Se le olvidó que Dios le había dicho que la iba a librar, que iba a pasar esa tormenta. No importaba el tamaño que vendría, Dios le prometió que la iba a librar. Pero cuando nosotros, hermanos, olvidamos esa palabra, es porque hicimos oídos sordos. Y precisamente cuando esa dificultad o tormenta viene a nuestras vidas, ahí, hermanos, no nos acordamos de la palabra que Dios ya nos dijo. A pesar, hermanos, que estemos y la tormenta se arrecia a punto de desmayar, acuérdate, si Jesús te habló y dijo que te iba a librar, tú ten confianza, no hagas nada, solo alaba a Dios, porque Dios te va a librar de esa tormenta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Amén o no amén? Y precisamente Dios hoy nos viene a decir, prepárense para las tormentas que vienen. Ay, pastor, prepárense para las tormentas que vienen. ¿Por qué? Porque vamos a ir a otro nivel. ¿Cuántos quieren ir a otro nivel? Que dicen, no, pastor, yo no. Amén. Yo me quedo aquí, estoy bien bonito donde estoy. Mire que me siento bien padre aquí. ¿Sabe que cuando viene la temporada de huracanes, cuando viene la temporada de lluvias, no hay nada que la pueda parar? No hay nada. Cuando es temporada de lluvias, ¿usted qué hace? Se prepara con diferente ropa, se prepara con un paraguas,
se prepara con un abrigo, se prepara, hermano. Si la tormenta va a estar fuerte, hermano, si está pronosticado, hermano, quizás tornados, tormentas eléctricas, usted no se prepara estando allá afuera haciendo un picnic, haciendo una comida, una carne asada. Usted se prepara adentro con lámparas, se prepara, carga su celular, carga la batería, yo no sé, se prepara con todas las cosas necesarias si en caso, hermanos, arreciara la tormenta, para usted estar preparado. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos está mandando hoy en esta noche a prepararnos. ¿Qué es el preparativo? Diga conmigo: creer a la palabra. Creer a la palabra y agarrarte de la palabra, porque si no te agarras de la palabra, hermano, la tormenta te puede sacar, la tormenta te puede barrer, la tormenta te puede volcar. Amén. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque Dios está hablando y nos está diciendo: yo voy a estar contigo y vas a pasar esta tormenta como todas las demás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a pasar esta tormenta, y Jesús les está diciendo esta palabra, es la palabra que Dios está hablando hoy. Nos está diciendo: vamos a cruzar del otro lado. Aleluya. Dígame conmigo, diga conmigo, pregúntame mejor dicho: ¿qué hay del otro lado, pastor? El resultado de haber pasado la tormenta. Otra vez pregúntame: ¿qué hay del otro lado, pastor? El resultado de la oración que usted le está diciendo: usa mi vida, Señor. Ahí está el resultado de la primera tormenta que vino. Ahí está la evidencia, y ahí va a estar lo que cada uno de nosotros hemos estado pidiendo a Dios: úsame, Señor, usa mi vida con una unción. Y hasta le decimos la doble unción. ¿Sabe qué le está diciendo? Triple tormenta. Entre más unción, más tormentas. Amén. Yo ya me acostumbré, y mi esposa ya nos acostumbramos, hermanos. Así que la tormenta, ni le pongo, hermanos, atención. Que venga, no le hago caso. Porque si le hago caso, ¿qué cree que me va a pasar? Cerramos la iglesia. Cerramos la iglesia y usted se queda afuera. Pero cada una de las pruebas, hermanos, que nos han procesado para ir a mejor y para poder ser usados por Dios, hermanos, hay un nivel de tormenta. Amén. Entonces, la iglesia ha sido formada, creada para aguantar las peores tormentas de la vida. Jesús ha creado la iglesia, su esposa, con una estructura poderosa, indestructible, que dice la palabra de Dios que ni las mismas puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. Que la misma palabra nos dice, Isaías 54:17, que no hay ninguna arma forjada que contra usted, contra la iglesia, pueda, ¿qué? Pueda prosperar. No hay ni una tormenta que va a prosperar en contra de usted. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho poderoso en Cristo Jesús. Dios lo ha hecho, hermano, con el mejor material. Al enemigo se le olvida y él quizás nos desprecia y dice: son unos humanoides bien desechables, bien frágiles, bien collones, rápido corren. Pero a él se le olvida que el que está con nosotros es Cristo Jesús, cuando la iglesia cree realmente que camina con Cristo de la mano. Amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús en esta noche, porque Él está con nosotros en la barca. Y quiero que abra su Biblia, por favor. Ahí vamos a estar leyendo Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos capítulo 4, verso 35. Aleluya. Y ahí vamos a estar desgranando la palabra de Dios, porque hay una gran palabra que tenemos que saber. ¿Cuál era el propósito de esta tormenta? ¿Cuál era el plan de Dios para sus discípulos? ¿Y cuál era la preparación que ellos tenían que cruzar para poder hacer lo que Dios ya había tenido preparado para ellos? Amén. Entonces dice la palabra, hermanos, en el 35, que al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Él ya había predicado, él ya había enseñado, había sanado, había hecho grandes maravillas y prodigios.
Pero ahora Él les da una orden y les dice a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí del Señor? Sabe que Dios no le va a dar una palabra a los circuncisos. Dios les da palabra a sus discípulos. Por eso es necesario que usted sea discípulo de Jesús. Dios usa a sus discípulos. Así que dice que dejaron a las multitudes. Va a haber momentos donde usted va a tener que dejar las multitudes, va a haber momentos donde usted que va a dejar el bullicio, va a tener que dejar las cosas, va a tener que dejar muchas cosas que le perturban, que le roban el tiempo. Y ellos, dice, dejaron las multitudes y salieron ¿con quién? Con Jesús a la barca. Y ellos, hermanos, cuando entraron a la barca, dice, aunque había otras barcas, fíjese, había otras barcas, pero ¿sabe cuáles barcas escogió Jesús? Las barcas de los discípulos. Hay muchas barcas, pero ¿qué cree? Usted es el elegido. Usted es el elegido porque usted, hermanos, Jesús, hermanos, sabe que usted puede pasar esta embarcación. Y quizás se pregunta, ¿por qué a aquellos no les pasa nada? Al contrario, todo les va bien. ¿Y por qué a mí me viene la tormenta si soy hijo de Dios? Se supone que todo debe de estar bien. Amén. Porque Dios sabe que usted lo va a lograr para poder ayudar a alguien más. Amén. Y dice la palabra de Dios, y luego cuando subieron a la barca, dice en el 37, pronto se desató. Diga, pronto, 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 pronto. Una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Entonces, hermano, ¿cuántos hermanos saben que Dios, hermano, quiere usarnos pronto? Pronto, hermano, inmediatamente Dios nos quiere usar poderosamente. Por eso, hermanos, pronto Él aproxima, hermanos, las tormentas, hermano, aproxima los procesos pronto. Y a veces no entendemos, hermano, nosotros, pero es necesario, hermanos. Y dice, pronto se desató, inmediatamente. Mire, el enemigo, ¿sabe usted que el enemigo ya sabe? El enemigo sabe, hermanos, sabe quién es usted. El enemigo mejor que usted, que yo, sabe, hermanos, qué promesas usted tiene como iglesia, como hijo, como hija de Dios. Él mejor que usted y yo sabe, hermano, detrás de la tormenta qué le está esperando a usted. Y son cosas poderosas, cosas grandiosas, que si pudiéramos, hermanos, creerle a Dios con todo nuestro corazón y poder ver a través de esa tormenta, detrás de esa tormenta, hermano, diéramos brincos de alabanza y de gratitud a Dios. Acuérdese de algo, hermanos, que si usted supiera y verdaderamente le creyera a Dios que detrás de ese proceso, y no importa cómo venga, verde, blanco, a gris, el color, el sabor que sea, hermano, no importa, hermano, si usted se enfoca detrás, hermano, de esa tormenta, que lo que está ahí es poderoso, le aseguro, hermano, que esa tormenta usted le dijera, a ver, quítate a un lado porque no me interesa tú, me interesa lo que está allá. Entonces usted pasaría, hermano, danzando y glorificando el nombre de Dios. Pero ¿qué creen? Los discípulos, hermanos, se les había olvidado. Si ustedes leen, hermano, pasajes antes de este episodio, ustedes sabrán que los discípulos acababan de decirle a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Señor, aumentanos la fe. Pero a ellos se les olvidó, pero a Jesús no se le olvida. Jesús no se le olvida y Jesús sabe, hermano, que usted va a poder. Y Él dice, yo te voy a usar, pero primero te voy a enseñar. Primero te voy a enseñar cómo enfrentar las tormentas y a aprender a confiar en mí en medio de la tormenta, porque después de la tormenta viene la calma. Amén. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dará juntamente con la tentación la salida, o la prueba, la salida. Amén. Así que, hermano, Dios nunca le va a dar algo a usted que usted no pueda soportar. Si lo que está pasando, lo está pasando porque Dios en el cielo ha dicho ya, Él puede con esto y puede con más. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como que no los oigo muy contentos porque dice, ay, pastor, si usted supiera que no tengo ni calcetines, pero aleluya, que por más que me esfuerzo, que por más que pido y esto y el otro, no logro salir de esta enfermedad, de este proceso. Pero, Señor, yo te voy a alabar, porque detrás de esta tormenta, Señor, hay algo más grande que estar pensando en mis calcetines, Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Amén, aleluya. Entonces, ahora quiero que noten algo bien importante, algo sumamente importante. ¿Qué creen que estaba Jesús haciendo en la barca? Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús
estaba teniendo una fiesta muy hermosa. Estaba descansando Jesús, el creador del cielo, de la tierra, el que crió los vientos, el mar, hermano, el que crió, hermano, todo valle, que crió la montaña, los cielos, el universo entero, que crió al mismo humano, hermano, el que crió todo, estaba descansando en su reclinable muy cómodamente, hermano. Y resulta que los discípulos vienen a despertar de su fiesta. ¿A quién le gusta, hermano, que lo vengan a despertar cuando está bien dormidito, bien tranquilito? Ahí le van a despertar, ¿verdad que no? Dicen, ya estaba soñando que me entregaban 10 millones de dólares y me despertaste. Ahora yo no sé dónde van a quedar esos 10 millones. Y te enojas, amén. Y Jesús ahí estaba, hermano, soñando, hermano, hablando con su padre, hermano. ¿Y qué creen? Sus discípulos le van ahí, hermanos, le van a molestar, porque una tormenta se había levantado, hermanos. Y dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, y los discípulos despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Fíjese, hermanos, siendo hombres pescadores de experiencia, gritaron. Ahora imagínense nosotros, ¿qué nos pasaría con una tormenta, hermano? Y muchas veces, hermanos, cuando estamos pasando, hermano, por muchas pruebas, hermano, hermano, que si no hacemos quién sabe qué, y nos pasa de todo, amén. Ya, hermano, sudamos, ya, hermano, ya nos desesperamos, lloramos, gritamos, sí, nada más porque el vecino no oye, si no nos oyera gritar. Pero no gritamos porque estamos clamando a Dios, gritamos de desesperación y de miedo. Y a veces lo confundimos, hermano, que estamos gritando, alabando a Dios, pero a veces es de miedo. Sabe que toda oración con miedo o temor no es escuchada. Cuando usted pasando, hermanos, por una prueba, yo le recomiendo que no ore al Señor para decirle, Señor, líbrame de esta prueba. Mejor alabe a Dios y olvídese de la prueba de decir, Señor, líbrame. No. Mejor, hermano, alabe a Dios y olvídese de la prueba. No le diga hasta cuándo va a acabar. No le diga, Señor, ¿por qué? No le diga, Señor, ya no aguanto. No le diga, Señor, ¿por qué a mí? Alabe a Dios mejor, porque si usted se queja, no va a salir de ahí. No lo va a escuchar Dios. Dios no escucha quejas. Dios escucha alabanza. Y cuando hay alabanza y adoración en medio de la prueba, Dios contesta. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, Jesús, al ver esto en el 39, cuando Jesús se despertó, diga, se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, ¡silencio! Y yo le quiero venir a decir hoy en esta noche, ¿cuántos tienen autoridad de parte de Dios? ¿Y por qué no le dice a la tormenta silencio? ¿Por qué no le decimos al problema, cállate, apacíguate, basta ya, soy hijo de Dios y voy a alabar a Dios y no me esté molestando, porque aquí un hijo del rey le va a adorar a Dios y no me importa cuánto dures, yo voy a adorar todo el tiempo necesario? Pero nosotros, hermanos, empezamos a gritar como locos desesperadamente, porque no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos cómo vamos a responder ante las circunstancias, y nos refugiamos, hermanos, en la depresión, nos refugiamos, hermanos, en la desesperación, en la falta de fe, en la incredulidad. Y Jesús se enojó, realmente Jesús se enojó. ¿Por qué? Porque vean el tono, hermano, de las palabras, con signos de exclamación. Él está gritándole, hermanos, a las olas, porque lo molestaron, porque él estaba durmiendo. Solo que Jesús quería que ellos, ¿por qué se durmió Jesús? No es porque Jesús no está al tanto de nosotros, no es porque Jesús, hermano, se ha olvidado de usted. Aunque usted no lo sienta, aunque sienta que ya se tardó 20 días, 40 días, hermanos, un mes, un año, y hermano, y sigue la tormenta y sigue lo mismo, hermano, y usted dice, ya de plano Jesús se olvidó de mí. No, que cuando usted tiene un examen en la escuela, ¿qué le dice su maestro?
Todos calladitos, cada quien en su asiento. No quiero que hagan ruido. Y ahí no te puede ayudar el maestro. Ahí no te puede ayudar. Ahí, hermano, solamente te vigila de lejos o de cerca, pero no te va a dar ninguna respuesta. Como cuando te está enseñando, te está diciendo: mira, esto es así, así, así. Esto es así, así. Pero cuando hay un examen, el maestro calla. El maestro calla y no te puede dar ninguna instrucción. No te puede ayudar a contestar el examen. Lo tienes que pasar tú, pero él va a estar ahí vigilándote. Cuando tenemos un examen, ¿sientes el silencio, el vacío, la ausencia de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Él te ha puesto el examen, porque Él te está vigilando. No se ha ido, está contigo ahí las 24 horas del día. Su presencia está ahí, aunque no lo sienta, pero estás en examen, estás en prueba. Y Él ha callado porque sabe que usted lo va a pasar. Él ha callado porque sabe que usted va a salir de esa y de muchas más. No calla porque no lo ama. No calla porque se ha olvidado de usted. No calla, hermano, porque Él simplemente le dio el antojo de dormirse y olvidarse de usted, o porque tiene a alguien más que atender y a usted lo olvidó. No, porque está en examen, y ese examen marcará la diferencia después de esa tormenta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús, hermano, reprendió los vientos. Diga conmigo: Jesús reprendió los vientos. Amén. Entonces yo aquí le puse: cuando se levanta una tormenta, quizás no entiendas, es porque del otro lado, diga conmigo, es porque del otro lado de la tormenta hay un endemoniado que liberar, un evangelista que activar, y el enemigo lo sabe y te pondrá una tormenta enfrente para desanimarte, porque él sabe que el que contigo está es más poderoso que él. Ahora, ¿qué había del otro lado de la tormenta? Dígame, ¿qué había del otro lado de la tormenta? ¿Con quién primero se encontraron los discípulos después de que pasaron la tormenta? Después de que Jesús reprendió a los vientos, inmediatamente cuando se calmó la tormenta, ¿cuál fue el primer escenario que ellos miraron? Diga conmigo: el endemoniado gadareno. Un endemoniado, hermano, que necesitaba liberación. Un endemoniado que necesitaba, hermanos, de una persona, de un hombre que fuera capaz de liberarlo, pero que había pasado el proceso de la tormenta para poder liberarlo. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, hemos pasado la tormenta, hay personas que te están esperando. Dile al que está a tu lado: más vale que pases la prueba, porque hay personas, hay endemoniados, hay enfermos que no van a ser liberados ni sanados si no pasas la tormenta. Y es que hay veces, hermano, solamente te enfocas en ti. Ay, ¿para qué será esta tormenta? Bueno, ya la pasé. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? La pasaste no por solamente porque a Dios le plació nada más para que la pasaras, hermano. Hay un propósito. Si esa tormenta la estás pasando es porque Dios quiere usarte para cosas poderosas y grandes. Amén. Y sabe, hermano, se aparece este endemoniado. Nadie lo podía liberar. Nadie, hermano, lo había podido atar. Todo lo que intentaban atarlo, liberarlo, hermano, rompía las cadenas. No había hombre, no había hombre. ¿Sabe por qué? Porque cualquier hombre, hermanos, en la tierra no puede liberar, no puede sanar, sino un hombre y una mujer que ha sido procesado y ha salido de la prueba y va con Jesús. Esa es la persona indicada. Amén. Así que si has pasado una prueba, has pasado una tormenta, tú eres el indicado o la indicada que Jesús va a usar para liberar y echar fuera demonios. ¿Cuántos están listos? Les hemos dado muchas vacaciones. Amén. Pero viene lo bueno. Amén. Viene lo bueno. Amén. Sobre este lugar van a empezar a llegar personas endemoniadas, personas gadarenas, personas, hermanos, enfermas, personas quizás con un pie podrido, quizás, hermanos, sin una oreja, un oído, un pedazo de labio les va a hacer falta, pero ahí personas procesadas que han pasado por una tormenta estarán listas para liberar, para sanar, para levantar muertos y para darle la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No los oigo muy animados, pero yo digo gloria a Dios por ustedes. ¡Gloria a Dios! Pero si usted, hermano, no se prepara y no
pasa la tormenta, ay, 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 diga conmigo, ay, 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 porque todos los chamucos, hermanos, tenemos que echarlo por ustedes. Entonces prepáreseme, porque no es casualidad que Dios nos esté pasando por un proceso, nos esté pasando, hermano, por diferentes tormentas. Y usted dice, ya quisiera, Señor, estar laborando, ya quisiera estar haciendo esto, el otro, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Pero hay un escenario que hay que pasar para poder, hermanos, liberar personas. Amén. Y ahí estaban los discípulos. Quizás a ellos se les olvidó, pero Jesús no se les olvidó. Y en esta ocasión, hermanos, Jesús les estaba enseñando el costo, les estaba enseñando el camino, les estaba enseñando la manera correcta, cómo se tenían que hacer las cosas. Amén. Y el enemigo lo sabe muy bien, y te va a levantar muchas tormentas. Pero cuando usted aprende, hermano, aprende que cada tormenta es una oportunidad. Usted dice, vengan las que vengan las que sean, cuanto antes, porque sé que detrás de eso hay algo poderoso. Hay una necesidad que Dios me ha capacitado, me está capacitando para poder con eso y con muchas más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí había el endemoniado gadareno. Y cuando Jesús llegó, hermanos, lo liberó. Diga conmigo, lo liberó. Y los discípulos estaban mirando. Ahora, él libera a este gadareno. Él lo libera. Pero no nada más libera a esta persona. Ahí también, hermanos, había un evangelista que ya en el cielo estaba su nombre, que ya Dios había hablado con anticipación antes de la tormenta, antes de la fundación. Ya Dios había hablado, este gadareno va a ser evangelista, este gadareno me va a ir a predicar, va a ser el primer evangelista que se va a levantar. Y él ya tenía a los discípulos indicados, y él había hablado en el cielo y había dicho, estos discípulos que van a seguir a Jesús son los indicados, pero tienen que pasar una tormenta para poder activar, para poder liberar, para poder activar un evangelista, el más grande de todos los tiempos. Aleluya. Y ese día, hermanos, fue liberado el gadareno. Para poder, hermanos, predicar, evangelizar, primero tuvo que ser liberado. Quizás el proceso que estás pasando es para liberar a algunas personas. A veces le estás diciendo al Señor, yo ya entendí esto. A veces les decimos al Señor, yo quiero ir a evangelizar. Pero sabes, muchas veces no tienes que ir tú. Tu trabajo, cuando tú entiendes el propósito de Dios, muchas de las veces es que tú vas a liberar al que va a ser evangelista, al que va a llevar la palabra por ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Somos un cuerpo. Y no todo lo tienes que hacer tú, no todo lo tiene que usted. Nosotros vamos a liberar, otros van a evangelizar, otros van a sanar, otros van a activar, nada más. Pero tenemos que pasar todos una prueba, una tormenta, para poder activar todos los ministerios necesarios. Amén. Y aquí había discípulos, hermanos, que no estaban entendiendo. Había discípulos que no entendían el propósito de la tormenta. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Marcos capítulo 5, verso 20, dice la palabra de Dios, así que el hombre salió a visitar. Aquí ya es un hombre cambiado, un hombre nuevo, había nacido de nuevo. Y este hombre, hermanos, ahora le había entregado la vida a Jesús. Y él mismo, hermanos, un verso antes le decía, yo quiero ir contigo, permíteme que vaya contigo, Jesús. Fíjate la diferencia, hermanos, cuando una persona es liberada verdaderamente, hermanos, fíjese, cuando una persona ha sido liberada de demonios, cuando una persona, hermanos, le han salido demonios y Dios lo ha liberado, ¿sabe lo primero que quiere hacer? No lo primero que dice, yo quiero ir a descansar y darme unas vacaciones. No, siempre, hermano, tiene que haber una evidencia en una persona que ha sido liberada de demonios. Lo primero que quiere hacer es servir a Dios, adorar a Dios, seguir a Jesús, ser su discípulo. Y él se aferraba, hermano, y le decía, llévame contigo, quiero ir contigo, permíteme seguirte. Y Jesús le dijo, no. Jesús, hermano, le dijo, aquí hay muchas personas. Y dice la palabra de Dios, en esta versión me gustó, porque dice en esta versión 5:20 de Marcos, dice en la NTV, así que el hombre salió a visitar, ¿cuántas ciudades? No sé si en la traducción que usted trae dice eso, las 10 ciudades de esa, ¿qué?
de esa región. Ahora, ¿estamos hablando de qué? ¿De colonias o de ciudades? De ciudades. Es decir, a ver, nómbreme aquí, a ver si tienen memoria. Salió a visitar todo Edcouch él solo. Salió a visitar Hueslaco, todo solo. Mercedes, La Feria, McAllen, Álamo, ¿qué más? Dona, San Juan, Far, ¿qué más? Edimburgo. Ya ahí tengo 10. ¿Quién le ayudó? Solo se llevó que una persona, hermanos, le creyera la palabra de Dios y cruzara la tormenta y viniera ¿qué? A activar un endemoniado que se iba a convertir, hermanos, en un evangelista tan usado por Dios de los últimos tiempos. Aleluya, hermano. Si eso no le emociona, no sé qué lo va a emocionar y decir: Señor, ahora entiendo que alguien me está. Y si alguien no se ha levantado allá afuera, porque usted no quiere pasar la prueba muchas veces. Porque allá afuera lo está esperando, hermano, un evangelista que está diciendo: estoy esperando que uno de gracia abundante se levante y diga: voy a pasar la prueba cuanto antes. Estoy esperando la estafeta. Estoy esperando que me active para levantarme y ir a predicar lo que él nunca ha predicado, que no necesita hacerlo, pero que él me va a activar y yo voy a hacer el trabajo para el reino de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga: nos ahorra tiempo, dinero, espacio, recursos. Hay que ser inteligentes. ¿Qué prefiere? ¿Ir allá afuera o levantarse y decir: voy a pasar la prueba aunque me duela ahora, pero Señor, voy a ir a activar a ese endemoniado y hermano, lo voy a canalizar y lo voy a activar y se va a levantar y va a ser uno de los evangelistas aquí del Valle de Teja de Fuego? ¿Cuántos dicen gloria? Pero dices: no, Señor, mejor envíame a mí, pero no quiero pasar la prueba y se va a llevar 20 años y ni una cosa ni otra. ¿Qué prefiere? Diga: pasar la prueba. Pasar la prueba. Otros van a pasar la prueba, otros van a evangelizar. Algunos nos va a tocar pasar pruebas por otros. Ay, diga, eso no es justo. El hermano no tuvo que pasar, simplemente estaba endemoniado, estaba perdido. Pero los discípulos tuvieron que enfrentar una tormenta grande, feroz. Pero cuando ellos, hermanos, entendieron la palabra después de la tormenta, porque no la entendían, porque ahí le vinieron a molestar al maestro. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de todo esto, hermanos, lo que había pasado, que este único hombre, hermanos, de esa región, ahí estaba, hermanos, el poder de Dios. Ahí estaba este hombre, hermano, esperando que los discípulos se decidieran a pasar, que los discípulos tomaran fe y creyeran que del otro lado, hermanos, estaba un evangelista. Hermano, ¿no te has puesto a imaginar? Detrás de esta tormenta que estás pasando puede estar un profeta, puede estar un pastor, puede estar, hermano, un grupo de alabanza, puede estar un evangelista, puede estar un apóstol, puede estar, hermanos, una gran multitud de gente que va a ser discípulos de Jesús. Ponte a pensar de esa manera, que detrás de ese proceso, hermano, te está esperando, hermano, cierta persona que vas a activar. Dios te ha llamado a activar, hermano, muchas personas que están desactivadas allá afuera, pero que solamente necesitan, hermanos, una oración, una activación. Pero no lo vas a poder activar si no pasas la prueba, no pasas la circunstancia. Amén. Entonces, hay hombres y mujeres esperando que dejes de quejarte por una tormenta, que dejes de decir: ¿por qué a mí? Ellos están esperando por ti. Ellos están esperando por ti. Ellos están esperando, hermanos, una palabra de activación. Ellos están esperando, hermano, que usted y yo, hermanos, sigamos, prosigamos y nos alentemos, hermano, porque el que nos llamó, el mismo, hermano, nos alienta, porque él mismo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Detrás de todo eso, hermanos, de cada tormenta, hermanos, ahí puedes tú mirar la gloria de Dios.
Detrás de todo eso puedes mirar la gloria de Dios. Ahora te vengo a dar algo que no puse aquí, pero sabes, me llamó mucho la atención, porque a los 12 discípulos los llamó únicamente para pasar esta tormenta. Y me puse a investigar, hermano, el nombre de Simón, y te voy a dar la explicación, lo que hoy necesitas escuchar, hermanos, en esta noche para esta palabra. Sabes, cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, en realidad les estaba hablando a uno por uno. Y vamos a empezar con el nombre de Pedro, Simón Pedro. ¿Sabe que su nombre, hermano, significa él ha escuchado? Significa él ha escuchado, pero también Cefa significa roca. Amén, roca o él ha escuchado en arameo. Entonces, hermano, o en griego. Entonces, lo que le está diciendo a Pedro, le está diciendo, mira, Pedro, yo te he hecho tan fuerte porque la tormenta que viene, tú eres tan fuerte que la vas a pasar. Te he hecho tan fuerte como la roca que esta tormenta no te va a hacer absolutamente nada. Al contrario, te va a venir a alisar para estar más pronto. Y dice, el que ha escuchado. El que ha escuchado. En otras palabras, hermano, lo que Pedro estaba haciendo, estaba escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos han escuchado la palabra de Dios? Dile al que está a tu lado, escucha la palabra de Dios, porque Dios nos ha hecho fuertes como roca. Vamos a poder pasar esta prueba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cada prueba te hace más fuerte como la roca. Cada prueba, cada circunstancia te va a acercar más a Dios y te va a afinar el oído para que puedas escuchar. Que cuando vengas a la circunstancia, aunque quizás, hermano, ha pasado muchos años, mucho tiempo, y de repente venga una tormenta, tú digas, yo tengo la palabra de Dios que escuché hace un tiempo y Él me dijo que yo voy a pasar la tormenta. Se necesita oído, mente, corazón para no olvidar la palabra que ya se nos dio, que vamos a pasar esa prueba. Amén. Andrés significa, en griego su significado se puede, hermano, asociar con valiente o fuerte. Aleluya, amén. Somos valientes y fuertes en Cristo Jesús. Jesús les habló que iban a pasar del otro lado porque Él sabía que eran fuertes. Él sabía que eran valientes. ¿Cuántos valientes y fuertes hay aquí? Amén, aleluya, amén. Dios les estaba hablando individualmente también y les estaba dando, hermano, el carácter de cada corazón. Les estaba, hermano, dando, hermano, fe. Les estaba revelando su palabra, hermano, que eran fuertes para pasar esa prueba. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba en la barca. Nosotros somos fuertes en Cristo Jesús, no en nuestras propias fuerzas. Si tratas de solucionar un problema que está fuera de tu alcance, se te va a caer todo el pelo. Vas a perder la paciencia, te vas a frustrar y vas a perecer. Pero cuando lo hacemos en la fuerza de Dios y reconocemos que el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo, entonces esa prueba, esa tormenta no es nada para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces, hermano, Juan, que significa su nombre, Dios ha mostrado su gracia. El nombre de Joan significa, hermano, Dios ha mostrado su gracia. Lo que le estaba diciendo Jesús, mira, Juan, tú vas a pasar del otro lado porque la gracia de mi Padre está contigo. No te ha dejado, no te ha desamparado. Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Ve y pasa esta tormenta danzando, glorificando a Dios, porque de seguro la vas a pasar. Es un hecho, porque yo lo he dicho, yo lo he hablado, porque la gracia de mi Padre está contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La vas a pasar porque la gracia de Dios está contigo. El favor está contigo.
Él nos ha favorecido. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mateo, su nombre en hebreo, hermano, significa regalo de Dios. Aleluya. Regalo de Dios. Él te ha dado regalos, hermanos. Detrás de esa tormenta hay un regalo. Esos regalos son las manifestaciones, los milagros de Dios, que es mejor que recibir $1,000,000. Yo me gozo más cuando una persona se salva, cuando un paralítico se levanta, cuando alguien es liberado, que alguien me diga te doy $1,000,000. Me alegra más hablar de Cristo, predicar la palabra, hermanos, sanar a los enfermos a través de Cristo, que recibir una fortuna o que recibir esto, el otro. Me impacta, me gozo, hermano, más con los regalos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile que está a tu lado, hay regalos de parte de Dios. Así que esta tormenta no va a impedir que los obtengas. La gracia de Dios está contigo, el favor de Dios está contigo, el perdón de Dios está contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios va a mostrar su gracia. Y hermanos, la gracia de Dios, hermanos, se va a dejar ver en toda su gloria. Aleluya. Tomás, el que dudó, Tomás, el que necesitaba ver para creer, hermano. Ese Tomás, hermanos, ¿sabe qué significa su nombre? Su nombre de Tomás, hermano, significa gemelo. Y usted dice, ¿qué tiene que ver con gemelo? ¿Qué tiene que ver con gemelo? ¿Sabe usted, hermanos, que en Gálatas dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Hermanos, entonces cuando el enemigo lo mira, dice, yo no estoy mirando a Chana, ni a Juana, ni a María, ni a Petra. Ya no estoy mirando a fulano, a sutano. Estoy mirando a Cristo. Se parece igual, camina igual, alaba igual, camina igual. Jesús dijo, cosas mayores harían ustedes porque yo voy al Padre. Aleluya. Se parece tanto, nos parecemos tanto a Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos genética de Él. Somos hijos de Él. Así idénticos, hermano. Y el enemigo por eso se confunde y dice, es que no comprendo. No comprendo. Ayer yo miré a la hermana Leti. Yo miré a Leti, pero ahora ¿por qué no la puedo mirar? Estoy mirando a Cristo. Aleluya. Y cuando el diablo mira a Cristo, hermano, es un hecho que la tormenta no te va a detener. Vas a llegar al destino. Aleluya. Porque hay un gadareno que tienes que activar. Te está esperando. Aleluya. Está esperando que le actives para ir a evangelizar. Entonces, sigamos. El nombre de hermano de Judas, Tadeo, hermano, su nombre en hebreo significa alabado. Hermanos. A veces nosotros decimos, no, nadie me da like. No, nadie me dice gracias. No, yo soy invisible para la gente. ¿Sabe por qué? Porque no quiere pasar la prueba. ¿Sabe, hermanos? Significa alabado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué pasa, hermanos? Cuando eres usado por Dios, no es que te alaben, sino porque, hermanos, la gente se va a admirar y la gente va a alabar a Dios a través de tu vida y le va a dar la gloria a Dios por las maravillas que Dios está haciendo a través de ti, a través del Espíritu Santo. Y la gente va a venir y va a honrar a Dios. Y como dijo aquel burrito, hermanos, cuando, hermano, no lo dice la Biblia, pero yo le voy a dar una metáfora. Sabe, hermano, que cuando Jesús iba a entrar a la entrada triunfal, hermano, mandó llamar que le desataran un burro, hijo de Adán. Y entonces se lo desataron, hermano, vino, le puso su manto. Y Jesús, hermano, se subió, hermanos. Y la gente, hermanos, al entrar, hermanos, alababan. ¿Y qué decía la gente? La gente decía, Hosana al que viene en el nombre de Dios. Y sabe, hermanos, la gente se postraba. Pero la historia dice, hermanos, otra historia que yo conozco, no la de la Biblia. Y decía, hermanos, cuenta la historia, hermano, que este burrito, hermanos, un día, hermano, cuando iba allá, dijo, no saben, dice, soy famoso. Vieras que cuando entré, dice, había multitudes esperando, se arrodillaban delante de mí, dice, me tendían mantos y palmas y me alababan. Pero el burro no sabía que mientras traía a Jesús arriba de él,
recibía la gloria, pero era Jesús. Y él pensaba que le daban la gloria a él. Te digo algo, cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra barca, hermano, la gente le va a dar la gloria a Dios y vale más que no se la robes. A veces vas a pensar, hermano, que eres famoso por lo que dices. No es por lo que dices. No es, hermano, ni tan siquiera, hermanos, tu genealogía ni tu elocuencia. Es la presencia de Dios en tu vida, hermano, que la gente va a adorar y se va a postrar, aleluya, y va a ser sanada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la gente va a empezar a alabar a Dios. Si usted quiere que alabe a Dios la gente allá afuera y glorifique en su nombre, entonces cargue a Jesús. Diga, Señor, yo te cargo. Una cosa que Jesús ha dicho, es la única. Tú no tienes que cargar tus problemas, ni las circunstancias, ni las enfermedades y adversidades. Dios no hizo tu cuerpo, ni tu templo, ni tu vida para cargar estos desechos del enemigo. Dios formó tu vida, tu cuerpo, el templo, para que cargaras únicamente la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y sabes, una vez que tú bajes a Jesús de tu vida, como lo hizo este burrito, una vez que ya lo desocuparon, fue directo a la carnicería y acabó su vida ahí. Cuando nosotros sacamos a nuestra vida de Jesús y pensamos que los aplausos no era por mí, porque yo, hermano, Jesús se va a bajar de tu vida y vamos a perecer. Pero cuando Jesús está en nuestro barco y sabemos que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, hermanos, la honra y la gloria siempre va a ser de Él. Amén. Y ahora sí, su nombre de usted quizás sea famoso, pero no por usted, por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Simón el celote, dice, significa él ha escuchado. Lo mismo, hermanos, que Mateo. Él ha escuchado. Amén. Dios ha escuchado. Diga, Dios ha escuchado mi petición que le he dicho. Señor, yo te voy a servir, te voy a honrar. Y Él ha escuchado su plegaria, Él ha escuchado su oración. Y por haberlo escuchado, Él se va a levantar y va a reprender y va a decirle al viento, a la tormenta, cállense. Y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Él ha escuchado tu oración, no estás sola. Jacobo, su nombre significa Él sigue o el que reemplaza. Dile, yo voy a seguir a Jesús a pesar de las circunstancias, yo lo voy a seguir. Lo voy a seguir porque tengo un propósito en mi vida después de esta tormenta. Amén. Felipe significa, hermanos, este nombre significa amante. ¿Cuántos son amantes de su presencia? Diga, Señor, pase lo que pase, yo te voy a amar. Me voy a enamorar, apasionar por tu presencia, Señor. Y hermano, le vas a decir, como dice el libro de Cantares, Señor, ni las muchas aguas no podrán apartar el amor que yo siento por ti. ¿Cuánto le pueden decir eso al Espíritu Santo, Señor? Ninguna tormenta, ninguna agua que quiera venir a negarme, a ahogarme, a matarme, no van a poder impedir que yo te siga amando y sirviendo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando, hermanos, nos volvemos tan pegados a Él, ni una tormenta nos separará, hermanos, del amor de Cristo. Bartolomé, hermanos, significa su nombre, que significa hijo. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Y simplemente porque es hijo e hija de Dios, hermanos, un padre no va a dejar que su hijo se ahogue. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo tenía como la edad de 8 años, hermano, teníamos que pasar un río cada cierto tiempo que teníamos que ir del otro lado. Y ese río, hermano, para mí se parecía el mar. Se miraba feo, hermanos, y arrastraba y todo. Pero yo recuerdo que mi padre me agarró, me tomó y me puso en sus hombros. Me puso aquí, hermano. Y yo, hermano, me sentía confiado, hermano. Me sentía un gigante, hermano. Y yo sentía, hermano, que esas olas no eran nada para mí. Yo iba tan feliz porque mi padre me llevaba aquí en sus hombros. Y no importaba el desafío que había, yo me sentía confiado. Simplemente porque era hijo.
Y usted y yo somos hijos de Dios. No somos cualquiera, no somos centenados, no somos advenedizos, no somos extraños a Él. Somos hijos legítimos, aleluya. Y porque somos hijos, somos herederos y coherederos de las cosas del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y simplemente porque es hijo de Dios, usted va a pasar cualquier prueba, usted va a pasar cualquier circunstancia. Dele un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Y sabe, hermano, Judas Iscariote, hermanos, significa alabado. Diga conmigo, alabado. El alabado, aleluya. El alabado, aquel que es alabado, honra al que honra merece. Dice la palabra de Dios, el que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, honra al que honra merece. Cuando eres honrado de parte de Dios, hermano, Dios va a retribuir, hermanos, una recompensa grande y poderosa. Él no se va a quedar con los brazos cruzados, Él te va a recompensar. Él sabe honrar. Cuando tú honras a Dios, Él te va a honrar. Él nos ha dicho, hermanos, principios bíblicos: honra a tu padre, honra a tu madre, para que los días sean largos en tu vida. Tenemos que honrar al Padre, tenemos que honrar al Hijo, tenemos que honrar al Espíritu Santo. Cuando nosotros aprendemos a honrar, la honra es parte, hermano, del requisito para poder pasar cualquier prueba y la pases con gozo y alegría. Cuando no honramos y no sabemos honrar, lo más probable, hermanos, que tengamos miedo en cualquier circunstancia, en cualquier tormenta que venga a nuestras vidas. Pero cuando aprendemos a honrar, estamos confiados como un león. El león está confiado, hermanos. Un león está confiado entre cualquier, hermano, animal, hermano, proveyente de cualquier lado. Está confiado porque sabe que es el mero mero. Entonces, cuando es hijo usted de Dios, usted está confiado como un león, que sabe que el rey, hermanos, el león de la tribu de Judá está con usted y lo va a defender de cualquier tormenta. Ahí se levantó ese día, hermanos, en esa tormenta, aunque se levantó, hermano, aquel león como tormenta, hermano, como un león rugiente, hermano, llamado Satanás, el Señor lo reprenda. Pero ahí estaba el león de leones, el león de la tribu de Judá, y rugió ese día y dijo: cállate. Hermano, imagínense cómo el viento, cómo se sintió. Se escabulló. Se le había olvidado que ahí estaba, hermanos, el león de la tribu de Judá. Y hermanos, cuando oyó su rugido, no, hombre, hermano, se calmó, se apaciguó, y ellos pudieron, hermanos, tener paz. Diga, paz. Y Matías significa regalo de Dios. Diga conmigo, detrás de este problema o esta circunstancia hay dádivas de parte de Dios. Hay dádivas de parte, diga conmigo, hay dádivas de parte de Dios, regalos de parte de Dios. Dios nos premia a través o cuando pasamos una circunstancia. Hay dádivas esperándonos. Hay dádivas, hermanos, que necesitan ser, hermanos, reclamadas. Hay dádivas que están después de esa tormenta, que te están esperando de parte de Dios. Amén. Tienes que pasar cualquier tormenta, cualquier circunstancia. Amén. Dios no te ha hablado en esta noche, hermano, para que te espantes, sino para que le des la gloria a Él, porque Dios va a estar con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros entendemos que todos estos caracteres que el Señor Jesús les habló a través del significado de sus nombres, hermanos, ahora nosotros entendemos, hermanos, que ahora cada tormenta, hermanos, no es para matarnos, no es para perjudicarnos, es para promocionarnos, es para llevarnos a una nueva dimensión espiritual, y es, hermano, para usarnos más poderosamente como Él desea. Y sabes, termino con esto. Sabes que Pablo, hermanos, cuando naufragó allá en el libro de Hechos capítulo 27, hermanos, cuando él cruzó, hermanos, toda esa tormenta en el mar, y llegaron a una isla llamada Malta, y aquel huracán llamado Euroclidón que los azotó, y dice la palabra de Dios que Él los guardó
Él los guardó, hermanos, a toda esa gente peligrosa, toda esa gente, hermanos, que iba a naufragar. La nave se rompió, es verdad, pero ¿sabe después de esa tormenta qué pasó? Después, hermanos, de esa embarcación que ellos salieron ilesos, salieron con vida, lo primero que les estaba esperando no era un endemoniado, no era un evangelista, era una serpiente. Lo primero, hermano, después de haber pasado ese naufragio, era una mordida de una serpiente. ¿Y sabes qué? ¿Para qué es esa mordida? Para que enseñes y que la gente mire el poder de Dios que está sobre tu vida. ¡Aleluya! Aquella serpiente fue el escenario que Dios usó para hacerles ver a aquella isla que el que estaba entrando ahí no era Pablo, sino era Jesús, a través de la vida de Pablo, que no había veneno de serpiente que lo podía matar, sino porque él tenía, hermano, el antídoto de la sangre de Cristo, que iba a salir ileso de eso. Y dice la palabra de Dios que él azotó al fuego. ¿Cuántas veces nos ha querido morder la serpiente? ¿Cuántas veces nos ha querido? Anoche le platicaba a mi esposa que una serpiente se levantaba y me quería morder. Y hermano, cuando levanté la vara, huyó. Muchas veces el enemigo va a querer mordernos, va a querer matarnos. Pero cuando nosotros levantamos la vara de autoridad, el enemigo tiene que huir. Amén. Una y otra vez. En esa isla llamada Malta, hermanos, había un hombre de aquella isla, el encargado, el gobernador, llamado Publio, nombre muy difícil para mí. Pero ahí, hermanos, ese hombre tenía un padre que estaba enfermo de santería, de brujería. Y ahí Pablo iba a llegar después de esa tormenta. Ahí había enfermos, endemoniados, lunáticos, hermanos, que todo por 2 o 3 meses se quedaron estos hombres ahí con Pablo. Y Pablo, hermanos, predicó la palabra de Dios. Esa isla necesitaba un Pablo, pero esa isla estaba esperando un hombre procesado, valiente, que hubiera pasado una tormenta para poder liberar a esa isla y dejarles el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es verdad que se rompió la nave, es verdad, pero ¿sabe qué? Tú estás vivo. Nadie se ha muerto de una tormenta, nadie se ha muerto de un problema, ¿verdad que no? Si estás aquí hoy en esta noche es porque has pasado muchas tormentas y, hermano, Dios te ha sacado ilesos. Y no importa los pronósticos que han dicho, no importa lo que han hablado, vas a salir de esta y de todas las que puedan venir a tu vida. Dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a pedirle al Señor que Dios nos dé la protección, que Dios nos siga